Clarísima la explicación, al menos en la visión de este experto argentino en Medio Oriente. Damos vuelta a la página. Vanina Vitale, contanos. Decíamos, ayer nos levantamos, aumento de combustibles, hoy despertamos, aumento en el boleto de transporte público de pasajeros aquí en la provincia de Mendoza. Sí, un precio del boleto de transporte que no se tocaba desde comienzo de año, allá por el 15 de enero, cuando se iba a 70 pesos, y finalmente desde hoy, publicado en el boletín oficial y de manera paulatina, como bien vos decías, hasta que se terminen de calibrar. Claro, este primer tramo, digo, va a ser de manera paulatina, al menos en estas 72 horas, hasta que se terminen de calibrar los aparatos de todas las unidades. 72 horas, es decir, que yo puedo tener un primo que se toma el colectivo y a él le cobran la nueva tarifa y a mí en mi trayecto, mi recorrido y en la empresa habitual. No. Exactamente. Esto como para que no nos... Los primeros días. Como para no nos agarremos de algo que sabemos que va a pasar. Vamos a repasar los valores entonces. Estos tres tramos de los que vos estás hablando, desde hoy cuesta 50 pesos más. Se va a 120 pesos el boleto de transporte, se incrementó 70%. Desde el 1 de diciembre se irá a 160 pesos. Se incrementará 40 pesos más, un 33%, comparado con el valor que ya tenemos actualmente. Y desde el 1 de febrero ya del 2024, la tarifa se irá a 200 pesos. 40 pesos más, se incrementará un 25% en comparación con el valor que va a regir desde diciembre. Pero sigamos avanzando. Información para que vos tengas a mano. Esa tarifa plana de 120 pesos que ya tenemos desde el día de hoy tiene descuentos para el abono. Es decir, que los planes de ayuda al valor del transporte público de pasajeros siguen vigentes. Siguen vigentes con el incremento del 70%, pero en el abono primario el descuento de la tarifa plana es del 60% y el boleto termina quedando a 48 pesos. Para el abono de secundario, universitario y para los personas de la tercera edad, el descuento es del 50%, por lo tanto el pasaje lo terminan pagando a 60 pesos. Y también tenés esta tarifa de usuario frecuente desde 21 viajes en adelante, el boleto te cuesta 96 pesos, desde 41 viajes en adelante 72 pesos y desde 81 viajes en adelante 60 pesos, considerando además que docentes, celadores o mayores de 70 años o personas con discapacidad directamente no lo pagan. Estas son las tarifas para el primer tramo del incremento. Sí. Esos valores que están allí están calculados sobre la base de que si yo voy a tomar un colectivo, no soy pasajero frecuente, ni abonado al abono primario, secundario, de tercera edad y demás, yo voy a terminar pagando por 21 viajes 96 pesos de los 120 vigentes a partir de hoy. Así es. Entendí perfecto. Así es. Vamos a escuchar parte de lo que decían desde el ente de movilidad provincial, sobre todo aclarando que de todo esto que pagan los pasajeros, solo se alcanza a cubrir el 10% del costo y el 90% restante lo está subsidiando la provincia. Estamos cerca de un proceso hiperinflacionario, por lo menos con una inflación que no está controlada. Quiero recordarles que la tarifa del transporte público de pasajeros siempre es una tarifa de carácter, un valor político. Nunca cubre los costos del sistema que realmente debería costar, ¿verdad? Usted sabe que el sistema de transporte público está financiado hoy prácticamente del 100% con recursos de la provincia de Mendoza, más lo que pagan los usuarios de tarifa. El gobierno de la provincia se retiró de los subsidios a la provincia de Mendoza desde febrero, que no remite ningún monto de los que estaban acordados. Entonces hay que hacer una actualización del sistema con sus costos. El valor técnico comercial debería estar cerca de 800 pesos si uno tiene en cuenta que de los 860 pesos que sale en promedio el costo por kilómetro, solo el 15% lo cubre el usuario con su boleto, debe estar cerca de 800 pesos aproximadamente. 800 pesos, más o menos, lo que debería estar en Mendoza sin compleja, el subsidio. Esto lo presentó hace algunos días Marcelo Torres. Ah, claro, ahora me acuerdo. Sí, exactamente. Sí. Vamos a repetir la información para, de alguna manera, reforzar lo que decía el funcionario. ¿Desde hace cuánto no se le está entregando a la provincia el subsidio nacional? Desde marzo.
Fíjate, todo lo que está en rojo es lo que se le adeuda, 5.300 millones de pesos. Perdón, ¿esto es el fondo compensador? El fondo compensador total del interior en marzo es de 7.000 millones de pesos, era de 7.000 millones de pesos. A Mendoza le correspondía un 12% de esa cantidad de dinero, 800 millones que no llegaron. Lo mismo pasó en abril, en mayo, en junio. En julio ya le correspondían 1.000 millones a Mendoza, en agosto también 1.000 millones. Poco más de 1.000 millones. Y todo lo que está en rojo no ha llegado, por eso el 90% del subsidio del boleto se está haciendo cargo la provincia. Permitime, Vani, te voy a hacer correr un poquito de la escenografía. Esto es lo que reclama el gobierno provincial en el total de la deuda que la Secretaría de Transporte de la Nación le adeuda al fisco provincial. Exactamente. En algún momento, preparémoslo, Marcelo, lo quiero hacer intervenir un segundito. En algún momento, recuerdo que hubo una disputa entre el gobierno nacional y provincial sobre que la provincia no estaba enviando toda la información y que por eso la Nación no estaba liquidando. Pero antes tenemos algo más para escuchar, que son los usuarios. Sí, a las personas que recibieron, obviamente con disgusto, este aumento, como tantos otros que le tocan el bolsillo. Escuchemos y después vamos a Marcelo. Sé que había un aumento, pero no sabía que estaba para ahora. ¿Cómo impacta en el bolsillo? De 140 pesos que viajaban los dos a 240. Sí, más vale. Muchísimo, muchísimo. Presupuesto muy grande y cuesta. Yo me tomo 2 micros, imagínate. Imagínate el día 4 micros, una banda, casi 500 pesos por día, es muchísimo. Tengo que pagar 3 veces. Voy a gastar como 360 pesos en un día. Me parece una falta de consideración al bolsillo del mendocino porque los sueldos, está todo igual, todo estancado y la economía nos está pasando por arriba. Me parece que no es justo, nada más, pero bueno. ¿Cómo impacta en tu bolsillo que mañana vas a empezar a pagar 50 pesos más? Y una suba que no la tenía pensado, pero y como está subiendo todo, ya es algo normal, me parece. Claro, como está subiendo todo es algo normal. Sí, en instantes, claro. Vanina nos cuenta cuánto pagan el resto de los argentinos por provincia. Marce, ¿qué pasaba con esto que decía la Nación? La provincia no me envía la información correspondiente, yo no puedo liquidarlo del Fondo Compensador de Transporte. No, era una historia conocida que tiene que ver con la tirantez política en la que está y estuvo a lo largo de todo el gobierno con Alberto Fernández y Rodolfo Suárez, la Nación con la provincia y la provincia con la Nación. Aún más, esto se agravó cuando un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio, entre los que estaba Cornejo desde el Senado y Jimena Latorre, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, liderando un grupo de legisladores del interior, presentaron varios proyectos, tanto en diputados como en el Senado, un poco poniendo sobre la mesa esta discusión de los subsidios que hoy está discutiéndose en materia electoral también. La utilizó el mismo gobierno en su beneficio en la última elección. ¿Qué se decía rápidamente? Que el 80% de los subsidios quedaban en el AMBA y solamente un 18% iban al interior. Iban al interior y encima no se enviaban las partidas. Las partidas llegan, porque cuando vos hablas con Natalio Mema, con alguien del gobierno, dice tarde, mal y pronto y nunca vienen actualizadas. Entonces, lo cierto es que para no agravar la situación, la provincia, nosotros, asume el costo. Todos con la que ponemos nosotros en impuestos. Solventarlo. Gracias, Marcelo. A ver, vamos al mapa. Vamos al mapa de la Argentina para ver cómo ha quedado configurado. La mayoría de las provincias han aplicado un incremento en el mes de septiembre, por lo tanto, estas son las tarifas actualizadas. La provincia que tiene el boleto de transporte más alto es Neuquén, 195 pesos, y la provincia que tiene el boleto más bajo es San Juan, con 60 pesos el costo del boleto. San Luis, fíjate, lo tenés a 70 pesos. Mendoza ya te la hemos puesto en 120 pesos, como La Pampa o como Tucumán. Corrientes 170, Santa Fe 185, al igual que en la provincia de Córdoba, 72 pesos Buenos Aires, 158 pesos en Río Negro, 70 pesos en Misiones, otra de las provincias también que tiene el boleto más bajo. Me acuerdo de algo, cuando el gobierno nacional, a través del secretario de Transporte, aquel lunes feriado, lanza la posibilidad de que los argentinos renunciemos al subsidio del transporte. Hay un dato que es fundamental. El martes posterior, el primer día hábil de aquel feriado, se hizo un cálculo muy rápido. En ambas solamente se habían hecho algo así como 10 millones de transacciones. Es decir,
10 millones de boletos habían pasado con la tarjeta SUBE. A eso sumarle otro tanto que se pasa sin pasar la tarjeta. Claro. En Buenos Aires y en la ciudad y en el AMBA esto ocurre habitualmente. Poco menos de 200 habían pagado la boleta plana, sin el subsidio. Se entiende, ¿no? Que aquella medida y el tono que tuvo. Sigamos, por favor. Totalmente electoralista. Sigamos avanzando. Mirá el dato que te vamos a mostrar a continuación. Esto es un estudio del Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo con datos de la Oficina Nacional de Presupuesto y del Ministerio de Transporte de la Nación. La distribución del subsidio a nivel nacional. El 87%, es lo que acaba de decir Marcelo, claro. Exactamente, va a parar al AMBA. El 13% a otras provincias, con la particularidad de que el 30% de la población vive en el AMBA y el 70% restante allá. O sea, que quede claro. Caminar 10 kilómetros para nosotros en Mendoza Totalmente. Es más o menos que caminar 10 kilómetros para un pampeano, un santiagueño, un tucumano. Te voy a dar un último dato. Por eso cuesta 75 pesos en Buenos Aires. Por eso es desparejo el reparto. Te voy a dar este último dato. La brecha. En este gráfico, la brecha entre la provincia que menos recibe y la que más recibe. A ver. La que más recibe es Buenos Aires. La que menos recibe es Santa Cruz. Brecha, pero por habitante, porque si no, no sería una medición coherente. 293 veces más un habitante de Buenos Aires recibe del subsidio que un habitante de Santa Cruz. Esa es la brecha, 293 veces más, para que se entienda la diferencia o la división en la distribución del subsidio. Lo has dicho todo, Vanina. ¿Qué pasa con los taxis? Bueno, tras el aumento, se realizó en el día de la fecha la audiencia pública en donde taxistas lo que piden es el incremento en la tarifa, advirtiendo que hay un desfasaje superior al 90%. En tanto, desde el EMOP advierten que el desfasaje es del 66%. En la crónica lo que vas a ver es un pedido muy particular. Tras la audiencia, el incremento debe realizarse 30 o 45 días después. Ellos lo que piden es que por esta vez se realice el incremento en los próximos 10 días porque ya no pueden soportar el precio actual. Este martes se desarrolló la audiencia pública que analiza los costos del servicio de taxis y remises en Mendoza. En este marco, desde el ente de movilidad advierten un desfasaje en el precio de la tarifa del 66%. El último estudio de costos tiene fecha de septiembre. ¿Qué componentes son los que se tienen en cuenta? Básicamente en el tema de taxi y remis lo que influye es el salario de los taxistas, la amortización y actualización de las unidades que tienen que utilizar, después en menor medida combustibles, lubricantes. Básicamente esos son los rubros más importantes que se analizan al momento de hacer un estudio de costos para el sistema. En tanto, desde APROTAM solicitaron un aumento mayor que alcanza el 97% y al mismo tiempo pidieron inmediatez en la aplicación del incremento. ¿Cuánto debería costar la ficha y la bajada de bandera con el incremento? Con el incremento que propone el EMOP, estaría rondando la bajada de bandera a los 430 pesos. Con el incremento que estamos solicitando desde APROTAM, debería estar dentro de los 514 pesos. Porque independiente de que si a nosotros nos da un 97, a ellos les da un 66, creo que lo importante y lo urgente es que esto sea lo antes posible. Otro de los pedidos que hicieron fue que la actualización en la tarifa comience a ser trimestral, con un cronograma que quede fijo y que esté atado al promedio entre el IPC y el índice de precios de automotores. Pero creo que hay que hacer hincapié en el pedido que se ha hecho desde la Asociación de Propietarios de Taxi, en el cual solicitamos la actualización tarifaria trimestral con un cronograma fijo. Creo que sumado a la promesa que han hecho los funcionarios de que el otorgamiento de esta actualización va a rondar dentro de los próximos 10 días, es lo más importante que obtenemos en esta reunión. ¿Es viable esta opción que ustedes están proponiendo? Convencidos estamos de que la realidad lo merita, por lo tanto creemos que van a ser criteriosos los funcionarios que tienen que tomar la decisión de llevar a cabo dicha medida. La audiencia no es vinculante. Ahora la información se remitirá a la Secretaría de Servicios Públicos y en el plazo de 10 días el gobierno comunicará su decisión.